Buenos días, amadas hermanas. Vamos entonces con nuestra meditación de hoy, ¿verdad? Continuando con la segunda carta de Juan. Hoy nos corresponde hablarles del versículo 9, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no teme a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En una versión de la nueva versión internacional dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites, ¿verdad? Entonces nosotras nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús, de quién es Él y de lo que ha hecho por nosotras. Cualquiera que piense que debemos ir más allá de lo que la Biblia claramente dice sobre Jesús, se extravía, tal como en el ejemplo que nos dio Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ir más allá, ¿verdad? Nos lleva a el error. El versículo 9 de esta segunda carta de Juan nos habla de la importancia de perseverar en la doctrina de Cristo. Jesús nos dejó seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo a sus principios. Al hacer esto, estaremos fortaleciendo nuestra relación con Él y acercándonos más a Dios. Además, estaremos evitando extraviarnos y caer en el error de seguir enseñanzas falsas que puedan alejarnos del camino correcto. Si nosotras perseveramos en su enseñanza, Dios estará con nosotras guiándonos y fortaleciéndonos para enfrentar cualquier reto en nuestro caminar cristiano. Yo sé que algunas de ustedes tienen buena constancia y testimonio de esto. Tal vez alguna de ustedes, de mis hermanitas que están aquí presentes, se haya preguntado: ¿cómo puedo saber si estoy perseverando en la doctrina de Cristo? La respuesta está en la relación que tengas con Él. Si estás viviendo de acuerdo a sus principios, siguiendo sus mandamientos y buscando su voluntad en todo momento, estarás perseverando en su enseñanza. Y si por el contrario la pregunta, mi hermana, que usted se hace es: ¿qué pasa si me extravío de la doctrina de Cristo? Bueno, si te das cuenta de que te has extraviado, no debes desanimarte. Siempre será posible regresar al camino correcto. Confesando tus errores a Dios y arrepintiéndote sinceramente, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y guiarnos de vuelta al camino correcto. Eso lo vemos claramente justo en Primera de Juan, el mismo versículo de hoy, pero en la primera carta, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se lo vemos en Primera de Juan 1:9. Al leer segunda de Juan 1:9, el versículo de hoy, podemos recordar que cada paso en nuestra fe es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Perseverar en la doctrina de Cristo no es solo un deber, sino una invitación a vivir en su luz y amor. Si alguna vez sentimos la tentación de desviarnos, siempre debemos recordar que con sinceridad y humildad podemos volver a encontrar el camino en esta travesía. No estamos solas, mis hermanas. Dios nos acompaña y nos guía en cada paso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar en nuestras vidas este versículo? Para hacerlo, mis hermanas, es fundamental tener un compromiso constante con la palabra de Dios y la oración. Esto nos permitirá fortalecer nuestra relación con Él y mantenernos firmes en su doctrina. Asimismo, necesitamos aprender a discernir entre las enseñanzas verdaderas y falsas. Esa es la parte más peligrosa, ¿verdad? Para no caer en el error de extraviarnos del camino correcto, debemos ser críticas y examinar cuidadosamente cada enseñanza que escuchamos o leamos, para asegurarnos de que esté de acuerdo con lo que Dios nos dice en su palabra. No nos vamos a dejar llevar porque está de moda, porque lo dijo alguien famoso, porque le dijo X o Y, sino que debemos verificar, ¿verdad? También debemos recordar que perseverar en la doctrina es una tarea continua y no siempre fácil. Debemos confiar en la guía del Espíritu Santo y apoyarnos en la comunión de otros creyentes para evitar el extraviarnos del camino correcto. Además, sabemos que en la comunión unas con otras encontramos también
esa fortaleza, ¿verdad? Esa ayuda que nos damos al orar unas por otras, al contar, a saber que tenemos otras personas que nos están guiando y que nos pueden exhortar, que nos pueden ayudar en cualquier momento. Al igual que en muchas otras ocasiones de lo que pasamos los cristianos, ¿verdad? Muchos se han extraviado o retirado para seguir un pecado, otra creencia, otra forma de vida u otros ideales terrenales. Y han dejado de amar a Cristo y de tener fe en Él. Por eso la advertencia de Juan en este versículo 9 de su segunda carta acerca de que cualquiera que conociendo a Dios, conociendo a Jesús, confesando la fe en Él y poniendo su esperanza en la esperanza de la resurrección, luego vuelve atrás, está dejando de creer, de amar, de seguir, de servir y de oír la voz de Dios, por supuesto, no es de Dios. El problema es que solo hay dos padres espiritualmente hablando. El Padre de las luces, el Padre eterno, el Dios verdadero. Y del otro lado, el Padre de las tinieblas, el acusador, el engañador, el Padre de la mentira, el homicida desde el principio. Entonces, cuando habiendo conocido a Dios no lo amamos o le seguimos, dejando atrás el pecado y adoptando la nueva vida en Cristo, entonces estamos obedeciendo a la voz del enemigo. Y seremos arrastrados a sus moradas donde serán el lloro y el crujir de dientes, como nos advierten en Lucas 13:28. Pero como ya nos dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, que los voy a leer, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Verdad? Entonces, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y perseverar, mis amadas, en ser constantes. Practicar y creer en lo mismo siempre. No desfallecer, buscar a Dios cada día más. Estamos dispuestas, mis hermanas, a dejarnos guiar y a buscar cada día a Dios. Estamos dispuestas a ser constantes a pesar de cualquier tribulación que tengamos. Estamos dispuestas a practicar y creer en lo que nos dice su palabra, superando y dejando atrás cualquier cosa que nos pueda desviar del camino. Debemos hacernos estas preguntas, mis hermanas, porque a veces las dudas vienen porque no obedecemos, las dudas vienen porque al escuchar a otros nos vamos deslizando, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, en este versículo, Juan, Juan nos advierte acerca de eso. Vamos a ser cuidadosas, vamos a tratar de seguir siempre en la doctrina y como ya les dije, pues en el momento en que sintamos que nos estamos apartando, que nos extraviamos, arrepentirnos, confesar a Dios y esperar por su amoroso perdón. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Me disculpa lo de la cámara por tener mejor audio. Mi hermanita Silvita, no la escucho por allí.